Bueno, muy buenos días, estimadas compañeras. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días. Buenos días, compañeras. Bueno, hoy nos convoca un debate sobre dos pensadores fundamentales de la historia de la pedagogía. Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna, y Juan Jacobo Rousseau, pionero del pensamiento educativo centrado en la naturaleza del niño. Más allá de sus diferencias contextuales y filosóficas, ambos marcaron un antes y un después en la manera de concebir la educación, el rol del maestro y la visión del niño como sujeto de derecho y aprendizaje. Entonces, este espacio tiene como propósito generar una reflexión colectiva, crítica y argumentada. No se trata de poner, sino de conversar, vamos a contrastar, vamos a debatir ideas y sobre todo pensar juntas cómo esos legados aún se reflejan o por el contrario se contradicen en nuestras prácticas educativas contemporáneas. Las invito entonces a responder con libertad, a intercambiar posturas y a construir conocimiento entre todas. Demos inicio a este rico diálogo pedagógico. Antes de entrar en profundidad, comencemos por explorar las bases. Ya que ambas corrientes nacen de contextos muy distintos, me gustaría saber, ¿dirían ustedes que Comenio y Rousseau coinciden en su visión del niño y de la educación? ¿O creen que sus propuestas parten de nociones completamente distintas? ¿Qué me dicen? Bueno, muchas gracias, profe. Para dar respuesta a esa pregunta, es importante que tengamos en cuenta que tanto para Comenio como para Rousseau, la educación de los niños debe partir desde la primera infancia. Ese es como el punto de encuentro que tienen ambos. Sin embargo, Rousseau considera que el niño como un ser bueno, ¿cierto? Que cuando él entra en contacto con la sociedad es que empieza a adquirir ciertos conocimientos que él consideraría como no adecuados. Él dice que el niño debe desarrollarse libremente, sin ser forzado por reglas sociales o conocimientos impuestos. Su enfoque es más naturalista, dejando que el niño aprenda por medio de la experiencia directa en contacto con la naturaleza. En cuanto a la posición que tiene Rousseau en la educación, él lo considera como un proceso natural, progresivo y liberador que tiene como propósito formar al ser humano en autonomía y en virtud, respetando su desarrollo individual y su naturaleza. Por lo tanto, en el proceso no se deben de imponer en forma rígida reglas y el aprendizaje en la edad temprana debe de partir del juego y el contacto de la naturaleza con los niños, no de él estar en contacto con textos ni de imponerle castigos. Profe, para complementar lo que dice la profe Yolima, que totalmente de acuerdo con lo que dice de Rousseau, pero también aporto que desde Comenio creo que hay una contrariedad en el sentido en que para él el niño debe tener posturas desde su desarrollo propio, es decir, que el niño por inercia, digámoslo así, va desarrollando su proceso de aprendizaje desde que es niño hasta la adultez de una manera innata, pues él considera que es una obra de Dios y que por lo tanto esa perfección que podría decirse de algún modo le permite al niño aprender de esta manera. Entonces ahí creo que hay, en esa parte los dos se contradicen, ¿no? El uno que Rousseau que permite que el niño se desarrolle de acuerdo a su ritmo, a su aprendizaje. Aquí también permite que haya la parte de guía, mientras que Comenio no. Para Comenio el niño aprende por inercia y de acuerdo, o sea, es decir, él debe aprender a lo largo de la vida, con los procesos que se encuentre, con las personas en que se relacione, y ahí veo que hay contrariedad entre los dos. ¿En qué pueden coincidir? Tanto Comenio como Rousseau coinciden en la parte social. Para Comenio, pues la educación dice que debe ser universal, que sea accesible a todos los niños sin ningún tipo de distinción ni discriminación de género, raza, etcétera, para que tengan acceso a ese servicio. Rousseau, en cambio, enfoca ese aprendizaje, también, perdón, porque es un aporte de los dos, y para Rousseau también él habla sobre la importancia de que el niño deba desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. Entonces, cuando él hace ese desarrollo, permite obviamente que haya ese aporte de los valores
Entonces, en esta parte social coinciden los dos de alguna manera, no directamente, pero lo tocan el tema, entonces siento que hay alineación en este aspecto en ellos. Así es, me parece muy interesante todo lo que estoy aquí escuchando, pero ahora bien, y si pensamos en el rol del docente, pero el rol del docente como ese puente entre teoría y práctica, a mí me surge una pregunta inevitable. O sea, ¿cómo coincide Comenio y Rousseau la figura del maestro? Pongamos, por ejemplo, quienes siguen a Comenio, ¿cómo lo verían? ¿Dirían que su visión del maestro como guía sistemático sigue siendo útil hoy en día? O si nos vamos a Rousseau, desde su perspectiva, ¿realmente podemos pensar en un maestro que solo acompaña sin intervenir? ¿Realmente eso funciona en nuestras realidades escolares? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, en ese sentido, partiendo de Comenio, sí se es útil, debido a que él formalizó algo sistemático. Debe haber un orden que lleve a cabo una organización por niveles, y él la generó, ¿sí? El aprendizaje debe ser progresivo, en cuanto a que, si nos damos cuenta, en Colombia tenemos la forma o nivel inicial, el preescolar, la educación básica, ¿sí? Dividida en primaria, secundaria, la educación media, que iría décimo, undécimo, y la educación superior, que tiene que ver con el pregrado y posgrado. En ese orden de ideas es sistemático y es práctico y aún se lleva a cabo. Si nos damos cuenta desde la escuela, o perfectamente en secundaria, que lo vemos ya es en la parte media, el énfasis que cada escuela, colegio prevalece es con el fin de ver la necesidad del estudiante, ¿sí? Y se armoniza de acuerdo con ese contexto. Entonces, Comenio dice que es interesante que en las aulas de clase, en las instituciones, se tengan en cuenta esas habilidades y se profundice, y que por qué no se hagan, por ejemplo, articulaciones con entidades, por ejemplo el SENA, por ejemplo las universidades, la UPTC, la distrital, para llevar a cabo una organización integral, porque aquí el centro de las instituciones educativas son los niños. Entonces, él ve esa parte progresiva en ese caso y es importante. También vemos los estándares que está de manera estructurada y que va por niveles, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues Comenio le da practicidad y afirma: nosotros como docentes debemos darle guía, ser observadores, estar atentos a lo que se necesita y ponerlo en un contexto primario. Para él es importante que desde la lengua materna haya el tema de la lectura, que es una destreza básica. También la escritura. Otro factor que le enfatiza o etapa es la aritmética, ¿sí? Que haya un contexto básico de los números y que se aprenda de manera fácil, emotiva. Uno de sus pasos importantes es que desde la escuela y la primaria, los niños pequeños aprendan por medio de la imagen. Ese juego de objetos le brinda al niño una estabilidad tanto emocional y cognitiva, que es lo que habla él en cuanto a niveles, ¿sí? Además, pues podemos ver el tema de la formación integral, que se socialice con la música, que se socialice con la matemática, con el arte, ¿sí? Que no se deje de lado el tema de las competencias ciudadanas. Entonces, él en su didáctica magna propone ese sistema educativo y que se haga, y que por qué no para todos a nivel nacional se tenga en cuenta unos mismos aprendizajes, pero que haya alguien allí que revise que sí se está fortaleciendo,
porque en todos los PEI se propone formación integral, pero únicamente queda pegado ahí, pero no se está llevando a cabo. Entonces, en ese caso, sí nos estamos quedando en muchas instituciones rezagados a lo que nos decía Convenio en el siglo XVII. También el tema de los libros escolares, que se prepare, se proponga un sistema educativo basado en la lectura, que de allí se desprenda ese interés por la enseñanza gradual y que entonces todos esos conocimientos que tenemos se hagan de manera práctica y, ¿por qué no?, se lleve a la parte abstracta. Sería mi intervención. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Pido ¿Alguien la más? palabra? Adelante, profe Alba. Gracias. Bueno, yo considero que comprender el papel del maestro desde la perspectiva de Rousseau requiere considerar algunas premisas propuestas por este autor, ¿no? Pues teniendo en cuenta la postura del papel del maestro frente al estudiante. Él siempre, o él propuso en sus premisas, que es el docente quien permite la experiencia formadora, ¿no? Y es quien debe establecer esos momentos, esos espacios para propiciar condiciones en los que el niño se encuentre con una realidad, las cuales deben permitir una experiencia cercana, algo, digamos, genuino que le permita aprender. Pero el maestro es quien también lo acompaña en ese proceso, es quien debe estar con él con el fin de brindar un estímulo, de guiarlo, orientarlo. En muchas ocasiones, cuando la parte educativa se vuelve, digamos, o pierde el interés por parte de los estudiantes, el maestro es el que propone o juega un papel de motivador que lo reintegra al proceso de aprendizaje. Y tiene que hacerlo toda vez que sea necesario. El maestro o el docente, quien es el que maneja, pues digamos en este caso, una mayor experticia o mayor conocimiento, es quien debe estar ahí para orientar y guiar, para influir ese aprendizaje, pero no para imponer lo que él sabe o su perspectiva, sino más bien para forjar esa autonomía en el estudiante. Pues en ese orden de ideas yo considero que una figura de un docente pasivo, que sea solamente que acompaña y no interviene, quizá pues no sería funcional. Pienso yo que no puede haber un acompañamiento sin intervenir y no habría un aprendizaje significativo si eso no sucede. Con respecto a cómo funciona en nuestras realidades, pues podríamos decir que no realmente funciona de la manera como Rousseau lo propone. Posiblemente encontremos algunas realidades en las que el acompañamiento se ha concebido de forma, digamos, malinterpretando las posturas o las premisas de Rousseau. Entonces, pues puede ser que aún nos quedemos en la parte de solamente acompañar y muy poco intervenir, aunque considero que es como no, infuncional, no procedería de esa manera. Gracias. Ok, a ustedes. Me parece muy rico, ¿verdad? Cada una de estas intervenciones y me gusta cómo lo estamos llevando porque se ve en una discusión en el presente. Teniendo en cuenta esto, me gustaría entonces que miráramos ahora si la propuesta de Comenio y Rousseau creen que todavía tienen sentido en el aula actual. ¿Hay alguna que francamente ya no encaje? Ahora que escuchaba, podríamos empezar a discutir esto. Y otra cosa, ¿no les parece que aunque Rousseau defienda la libertad del niño en la práctica, muchas veces terminamos como sobreprotegiendo sin formar? ¿Qué opinan? ¿Quién me está pidiendo la palabra? Profe Lida. Adelante, profe Lida. Bueno, yo considero que las propuestas no podría decir que no encajen. Yo pienso que todo va encajando en su momento, en su contemporaneidad. Lo que pasa es que van evolucionando, en constante evolución. Entonces yo siento que haciendo como un engranaje entre los dos autores,
de Comenio y Rousseau, podría decir que tienen sentido en el aula, siguen siendo supremamente importantes, que están enmarcadas ahora con leyes y que esta se basa en la promoción de la paz, que es un trabajo incansable, que se debe trabajar en todos los ámbitos sociales, pero que la escuela, que el colegio tiene un papel fundamental para forjar, para fomentar estos hábitos de cultura ciudadana, y creo que esos son ganancias de estos dos autores. Otra de las propuestas, el uso adecuado de la palabra, como lo plantea Rousseau, la lengua materna, la comunicación en los diversos idiomas para podernos hacer entender, para que la gente sea más comprendida, la expresión personal, por supuesto, la expresión conceptual y la manifestación de emociones, donde se genera a partir de espacios ambientados para el desarrollo de la creatividad. Entonces, pienso que en ninguna de las dos la catalogo como que no encaje, sino que van siendo evolucionadas y que se van adaptando a las necesidades emergentes, ¿no? Lo que tiene que ver con el siglo XXI. En cuanto a la otra pregunta de la libertad del niño, lo que plantea Rousseau, que si estamos dando de pronto como muchas largas en ese aspecto, pues en cuanto al desarrollo común de las prácticas pedagógicas, sí se confunde la libertad en ocasiones del niño al aislarnos del proceso. De pronto creo que como profes nos falta un poquito capacitarnos más o actualizarnos más todos en ese aspecto, porque a veces tendemos a confundir esa libertad con no le explico nada, de pronto darle un material o desarrollar una actividad, un taller, pero no intervengo. Entonces pienso que ahí estamos cayendo un poco en ese error. Entonces ahí sí falta un poquito lo de Comenio, ser más sistemáticos a la hora de guiar, a la hora de orientar, a la hora de filtrar información para poderles como facilitar a esos procesos. Entonces ese es mi punto de vista, que de pronto tenemos que encaminarnos un poquito más para no cometer esos errores. No estoy diciendo que no lo hagamos, sí hay ocasiones en que damos esa libertad, pero guiada, orientada, no una libertad suelta, sino una libertad estructurada para el niño, no para nosotros, sino para ellos, donde ellos, pues, ese caminito lo vayan encontrando paso a paso y puedan, de acuerdo a sus habilidades, puedan ir formando sus propios conceptos, sus propias concepciones. Esa es mi postura, profe. Bueno, gracias. Aquí tengo una manito levantada. Nuestra compañera Yolima. Tiene la palabra, profe. Bueno, compañeras, muchísimas gracias, profe, por el espacio. Para dar respuesta a esta pregunta, considero que desde los dos postulados, tanto de Comenio como de Rousseau, hay muchas que todavía comparten. Por ejemplo, desde Rousseau se establece el aprendizaje activo, se establece la educación centrada en el niño, el contacto con la naturaleza, el maestro como guía. Desde la postura de Comenio también podemos ver que él hace un acercamiento o propone el aprendizaje de forma gradual y estructurado, la utilización de diferentes recursos y establece que la educación debe de ser universal. Postulados que actualmente están vigentes desde nuestros procesos dentro de nuestras instituciones educativas y que nos sirven como apoyo. ¿Qué diferencia? Que Rousseau establece que el niño debe de ser aislado de la sociedad, no debe tener ningún contacto con este, situación que no es muy favorable para el desarrollo de ellos, porque ya ahora podemos entrar a ver que los niños en este proceso de socialización fortalecen valores, aprenden habilidades y comparten con sus compañeros, fortaleciendo ciertas competencias a nivel social y emocional que son importantes para ellos. Bueno, para ir cerrando este intercambio, quiero invitarlas a tomar postura. A veces es difícil elegir entre dos grandes pensadores, pero intentémoslo. Si tuvieran que elegir solo uno de estos dos pensadores para inspirar un modelo educativo del siglo XIX, ¿con cuál se quedaría? ¿Y no creen que un modelo que combine lo mejor de ambos sería más potente? ¿Cómo lo imaginan?
Bueno, en mi caso me quedaría con convenio totalmente, porque sí es importante el tema de la libertad, como lo dice Rousseau, en cuanto a que el niño aprenda naturalmente, ¿sí? Hay una divergencia ahí y una contraproposición porque él tiene una frase que dice que el niño nace inocente, algo así, pero que la sociedad lo corrompe, ¿sí? Si él aprende por naturaleza de su entorno y si no hay una sistematicidad y si no hay algo moral y si no hay parte de lo religioso, depende de la religión que se tenga, sin embargo, pues él la focalizaba allí según su devoción, pero que se tenga y que se haga y que sea viable. Entonces, voy más enfatizada por el lado de Comenio, debido a que él también prevalece el tema del juego, ¿sí? De los sentidos, de lo sensorial y que sea activo. Y entonces, que haya que no haya una exclusión de aprendizaje y de escuela partiendo desde la niñez, los jóvenes y adolescentes, los adultos, y que por qué no esa escuela también para las mujeres, siendo la mujer donde puede darle ese principio de formación familiar y a su hijo, y que el primer vínculo de aprendizaje es desde casa, y que ya pasa a la escuela siendo una adquisición de conocimiento elemental, donde el docente es activo en guiar su academia, sus aprendizajes en relación con lo que se necesita, ¿sí? Entonces, veo la utilidad de esa didáctica magna que él prevalece allí. Y me gusta también el tema de los juegos de los roles, ¿sí? Y ese aprendizaje que debe ser mediado también por medio de la ciencia y que esa educación sea como ese medio de crecimiento y no haya obstaculización de nada, donde haya equidad, donde eso pansófico de enseñarle a todos sea con el fin de crecer y no creernos unos más que otros, sino que ser más bien activos en firmar ciudadanos que, que tengamos un bien en común, que es salir adelante y crecer en autonomía, ¿sí? En ese sentido ilustrativo, voy a diferencia de Rousseau. Muy, muy bonito. Profe Alba, está levantando la mano. Sí, señora. Bueno, para esta pregunta yo lo pienso mucho, pero si tuviera que elegir por solo uno, me inclinaría, digamos que ligeramente por Rousseau. En primer lugar, por la importancia que le da a la centralidad del niño como estudiante, siendo él pues como el centro activo de la enseñanza, ¿no? También por la parte que él propone del aprendizaje activo a través de la experiencia, el desarrollo de la autonomía del estudiante, no con el fin de idealizarlo o de ponerlo en un altar, sino más bien con el fin de que él se construya como persona, ¿no? Yo pienso que esas son unas necesidades fundamentales para la educación del siglo XXI, son las capacidades que se deben crear, las habilidades. Se busca pues que creemos o que formemos, perdón, individuos críticos, creativos, capaces de aprender a lo largo de toda su vida. Y en esencia es preparar al hombre para hacer eso, ¿no? Desde la educación natural. Sin embargo, yo sí consideraría que combinar estos dos modelos de los dos autores es la mejor opción. Porque pues como considerar la parte de la organización y la universalidad de la educación de Comenio es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, como decía la compañera Lida, que no es enseñar deliberadamente o poner tareas, sino que haya una estructura de qué enseñar y en qué momento hacerlo, cómo hacerlo.
Eso pues también desde la parte de la visualización de los métodos, ¿no? Toda la parte sistemática que propone Comenio. Pues en ese orden de ideas, yo pienso que lograr una educación o un modelo que aporte a las necesidades del siglo XXI sería combinando las dos propuestas. Gracias, compañera. A usted. Bueno, yo agradezco profundamente cada una de sus participaciones, sobre todo el respeto con el que debatimos y esa riqueza de argumentos compartidos. Yo creo que hoy hemos comprobado que la historia de la pedagogía no es solo un conjunto de teorías del pasado, sino una fuente viva de pensamiento que sigue influyendo en nuestras decisiones como educadoras. Comenio con su apuesta por la enseñanza universal, organizada y metódica, y Rousseau con su visión naturalista y centrada en el desarrollo del niño, nos ofrecen aún hoy clave para interpretar y transformar la escuela. Así se ve. Bueno, como maestra en formación doctoral, estamos llamadas a releer estos legados desde una mirada crítica, situada y actualizada, que dialogue con nuestras realidades, nuestros contextos y desafíos. Compañeras, que este debate no termine aquí, sino que sea una chispa para seguir investigando, cuestionando y reconstruyendo nuestra práctica pedagógica. Gracias por ser parte de esta experiencia formativa y reflexiva. Hasta un próximo momento. Muchas gracias, profe. Muchas, Muchas gracias, muchas gracias, compañeras. compañeras. Profe Adriana, muchas gracias. Cerramos. Bueno, para irse
Ah, ok, listo. A usted. Bueno, para ir cerrando este intercambio, quiero invitar